El Atlético ha sumado uno de los últimos 6 puntos, esos que se ha ido a jugar a Sevilla en las últimas 2 jornadas, y ese punto que hoy le permite volver a ser líder del campeonato, uno por encima del Real Madrid. Fernando Palomo se suma a esta edición de Fútbol Center. Mañana va a jugar el Sevilla y se podría poner a 6 de liderato, lo que son las cosas, y la recta final a 8 jornadas de que todo se termine. Ya vemos lo sucedido en el Villamarín, Fer. Pero al Atlético la realidad es que se le puso muy complicado porque jugaba sin Suárez y sin Llorente, tal vez sus dos mejores armas para hacer gol, y perdió para el segundo tiempo a Joao Félix. Así ya era muy difícil. Qué gusto saludarle. Bueno, y los 5 minutos se ponen en ventaja y luego de a poco el Atlético empezó a retroceder y a invitar al Betis a que le atacase. Al final de la historia el Cholo Simeone lleva los suyos y los jugadores del Cholo además responden a lo que de alguna manera les construye o les convierte el equipo en el que son. Es que piensan mucho más en negar ocasiones al rival que las propias que pueden llegar a construir ellos. Ya la segunda mitad, incluso sin Joao Félix, se animan, empiezan a adelantar metros, tiene ocasiones que convierten a Claudio Bravo en figura sobre el final. También lo pudieron haber perdido, entró Diego Lainez a jugar los últimos 15, una parada maravillosa de Oblak que evita que el mexicano, creo en la primera que tuvo, hubiese marcado diferencia en el resultado. Pero el Atlético rescata de un campo complejo, muy difícil, un punto que ahora le devuelve el liderato, lo que tiene que recuperar mucho del juego que le permitió llegar ahí. Convicciones, Chelis, llevamos muchas semanas hablando de el Atlético se tiene que convencer de que puede jugar como necesita jugar para ganar. Con base a eso, ¿qué te ha parecido hoy el partido duro que ha tenido que jugar en Sevilla? Pues, hablando de un poco de toros, ¿no? La querencia, esta querencia de tantos y tantos años, y parecería hoy que era su día de recobrar esta memoria, pero no. Reculando y otra vez esperando al rival y tratando de sacar en una jugada en los últimos 15 minutos, faltando nada, tuvo el 2-1, pero no, es que la querencia es demasiado, son demasiados años jugando a lo mismo para que de repente quieras sacar una temporada o sacar un mal momento jugando a otra cosa, que parecería, te insisto, que los 7 minutos primeros era eso, pero no, a la puerta de Cuadriles. Con gol de Carrasco, por cierto, que volvió a la titularidad después de perderse el partido de la semana pasada igualmente en Sevilla, y pese a que había sido los últimos días duda para el equipo de Simeone. También no sé si va a ser difícil justo que sea hoy el partido, Jared, en el que le exijamos al Atlético que no podía eso, ¿no? Que no podía volver a ser el Atlético de siempre y volver a apelar a su naturaleza, cuando, insisto, ¿no? Se había quedado sin futbolistas tan importantes como puedan ser Suárez y Llorente para tratar de jugar distinto en ataque, y cuando para colmo pierdes a Joao Félix. Es decir, sí terminaban siendo demasiadas piedras en el zapato para un equipo que lo que sabía es que no podía perder, sobre todo. Este Atlético de Madrid no es para nada con el que inició el torneo, la forma, el estilo. No es para nada tampoco el de años anteriores, donde la garra y el correr por toda la cancha y la solidaridad entre todos los jugadores era lo que predominaba. El juego aéreo en balón parado era espectacular, tanto para defender como para atacar. Hoy no es ni una ni otra. Y eso es lo preocupante, porque ves al Atlético de Madrid jugar este partido y no creerías que va en la punta, no creerías que va y que ha llevado la batuta del torneo hasta este momento, porque lo ves como un equipo normal, como un equipo cualquiera. Hoy realmente el que parecía que quería quedarse con el primer lugar era el Betis, que se veía más peligroso, que se veía más con idea. El Athletic no podía ni salir en el segundo tiempo de su propia cancha. Yannick Carrasco logra el gol más temprano del Atlético en un partido de temporada en cualquier competición. Ya decíamos, poco antes de los 5 a los 4 con 36 segundos, este Atlético ya estaba ganando el partido. También no sé, en la primera edición, Chelis, habíamos hablado de los aspectos psicológicos del juego que cuentan y que cuentan mucho. Viendo particularmente al Madrid ayer y por la semana que ya arrastra, el resultado a mitad de semana que había tenido contra el Liverpool, lo que fue capaz de hacer la temporada pasada, hay escenarios que a ciertos equipos le quedan o le sientan mejor, ¿no? Y este del Madrid teniendo que ganar la recta final todos los partidos y saberse obligado parece que le va más con su naturaleza que lo que podría ser el Atlético, ¿no? Que lo hemos visto hasta incómodo en los últimos partidos cuando tiene que sostener esto.
incómodo, incrédulo, impreciso, inseguro, todos los trae el Atlético hoy en día. Remarco lo que dice Jared, ves este partido y es imposible que este sea el líder de la Liga Española. Si viste ayer el del Barcelona-Madrid, o si ves jugar al Valencia, o si ves jugar al Sevilla, o si ves jugar al Real Sociedad el día de hoy, es imposible que este equipo sea. Y entonces todo este peso, hablando de tu pregunta o hablando de tu punto, en lo psicológico le está afectando mucho. Y yo no sé si al primero que le esté afectando es al Cholo. El que más esté jugando hoy es el Cholo. Ya lo discutiremos un poco más adelante, ¿no? ¿Cuánto podría perder Simeone o cuánta responsabilidad, Fer, le podría caer al técnico argentino? Porque tiene mucho que ver esto, ¿no? ¿Qué tan habituado estás a correr el sprint final de una carrera desde distintas posiciones? No es lo mismo ser el que trata de alcanzar y si alcanzas obtienes un premio gigantesco que el que tiene que mantener una ventaja para evitar la hecatombe, que es lo que podría ser la temporada del Atlético si no lo consigue. Acostumbrados quizás no, porque no le han tocado este tipo de carreras muy frecuentemente en la liga. Es cierto, ganó una muy cerca del final contra el Barcelona en un empate que logran en el Camp Nou, pero de aquel plantel hay muy pocos jugadores, Saúl, Coque, y no creo que haya muchos más. Jiménez quizás apenas si entraba en aquel equipo. Este equipo se ha construido a partir de la temporada anterior y en consecuencia es un vestuario inexperto ante estas líderes, y esto lo tiene que trasladar Simeone, y no el nerviosismo, la ansiedad, sino la experiencia de pelear con los partidos que quedan, porque sobre todo hay que pensar que hay un largo trecho todavía de liga por delante, que le hace falta partidos importantes todavía a este Atlético de Madrid, y que tiene además, porque el calendario así le permite, 2 compromisos contra Eibar y Huesca, si no me equivoco, que pueden ser resueltos sin tener que renunciar a aquello que lo llevó, y quizás hasta puede aprovechar esos partidos para recuperar aquello que lo llevó a sostenerse arriba en la tabla y a conseguir el colchón que le permitía tener con ligera comodidad ventaja en la cima de la tabla de posiciones. De todos los calendarios de los 3 equipos que están en carrera, las 2 próximas fechas para el Atlético son, creo que, las más accesibles, y en consecuencia lo tiene que aprovechar este tramo. Eibar y Huesca, sí, en casa, antes de tener que meterse al San Mamés para jugar contra el Athletic. Vendría el Eibar después, y ahora sí esa visita que tendrá en 5 semanas a partir de ahora a Camp Nou, en donde dependerá mucho el escenario que se tope. El Atlético podría también decidirse mucho del futuro de la liga. Jared, también en las condiciones, ya hablaba Fer, esas condiciones, ¿no? Ese puntazo, si se lee desde las bajas que tiene el Atlético, ¿eso puede ser el envión, digamos, anímico que también estaba persiguiendo, buscando desesperadamente este Atlético de Madrid, visto los últimos resultados? No lo sé si se tenga que ver de esa manera, porque tiene buen plantel el Atlético de Madrid, simplemente que no ha logrado demostrarlo dentro de la cancha. Sé que hay jugadores que te cambian el partido, totalmente de acuerdo, ¿no? El caso de Suárez, el caso también del portugués que salió lesionado, el caso de Llorente, pero en cancha puede trabajar de otra manera. Sobre todo, puedes tener una mejor salida, puedes tener claridad, que no tengas arriba quien pueda terminar las jugadas, es una cosa. Pero hoy el equipo realmente ni desde atrás se veía bien. Por eso yo que comentaba que este equipo estaba lejos de esa versión que nos regaló al principio, que era sólido en todas las líneas. Hoy no lo es en ninguna. Y en la parte de arriba, que no tiene quien más que diferencia, pues obviamente que va a ser mucho más complicado ganar un encuentro cuando no tienes quien te pueda definir. Una de las cosas que hay que resaltar también es que para un técnico como Cholo Simeone, que tiene ya mucho tiempo dirigiendo en la Liga Española, siempre estar por detrás y siempre tratar de agarrar como motivación ese momento de tu equipo para ir en busca de algo o de quienes están arriba. Y eso es muy importante para motivar a ciertos jugadores o a un equipo. Te preparas para eso. Pero cuando la situación es diferente, cuando estás arriba y ves que los de atrás son los que te quieren alcanzar, a lo mejor esa parte no la he entendido bien el Cholo Simeone, y no es el mismo trabajo, No es el mismo trabajo de cancha durante la semana,
no es el mismo trabajo mental en cada uno de los jugadores y grupalmente para saber cómo manejar esa situación. Y para mí, a esas alturas, es lo que le está sucediendo a Cholo Simeone con su equipo. Sí, la naturaleza, ¿no? Lo habituado que puedas estar. En eso que decías al principio, Jared, rápido para cerrarlo antes de un primer corte, jugó Herrera. ¿Qué te parecieron los 64 minutitos, no? Más o menos, un poquito más que tuvo el mexicano. Bien, entrando en contacto con el balón, es un jugador que le da bastante salida, pero sigo insistiendo, para estar en esa posición que es importante de contención, no sé, para mí le falta un cambio de ritmo. Y eso es lo que lo termina a veces teniendo que hacer que salga de la cancha, ¿no? Su trote es muy largo, la zancada, y un jugador en esa posición ocupa tener un poquito más de sprint para acercarte más rápido a un posible receptor. Eso es lo que yo veo, ¿no?